Queridas alumnas, ¿cómo están? Dios les bendiga. Muy buenos días para todos ustedes. Bendito sea el Señor y Padre nuestro que nos permite disfrutar de este nuevo día, compartir este tiempo de fe, de risas, de un montón de cosas, ¿no? Y bueno, creo que en todo obra Dios y Dios siempre se manifiesta de una manera muy especial en nuestras vidas. Así que le damos las gracias al Señor por este hermoso privilegio que nos da de vivir, de ser, de estar y sobre todo de tomar conciencia, ¿no? De que nos sigue llamando el Señor para que seamos sus siervos y sus siervas en un ministerio tan lindo como es la predicación expositiva, la exposición de su palabra, ¿no? Como siempre digo, en cualquier formato, pero es re lindo que Dios nos elija a nosotros para transmitir su palabra a todas las personas. Así que bueno, bienvenidos a su clase de predicación expositiva y vamos a avanzar ahora con la base, ¿verdad? La base de toda predicación. Llámese expositiva, llámese textual, llámese como sea, pero la base de toda predicación o de toda enseñanza que nosotros queremos dar tiene que ver con la idea, ¿verdad? Tiene que ver con la idea. Eh, a veces nosotros, los predicadores o predicadoras, al no tener clara la idea que queremos transmitir, usamos muchas ideas, transmitimos muchas ideas, que al final a nuestros oyentes no se le queda ninguna. Porque como lo decía Dani en alguna clase, el tiempo de atención que tenemos de nuestros oyentes es muy poco. Entonces, imagínense, ustedes le lanzan una batería de ideas a su iglesia, pues ya no le van a seguir al minuto 40, ya no le siguieron en ninguna, ¿no? Ya no le siguieron en ninguna. Así que para poder lograr impactar en la enseñanza de nuestros oyentes, es sumamente importante que tengamos clarificada la idea. Quienes hicieron la tarea, ¿verdad? Quienes se acordaron de hacer la tarea, que les había dicho de leer lo que es la historia de la mujer de 12 años de flujo y la hija de Jairo y de ¿cómo se llama? Del buen samaritano. Bueno, son dos narraciones muy interesantes que para predicarlas es muy ricas, muy rica para predicarlas tiene enseñanzas profundamente interesantes. Lo importante de estas narraciones, ¿verdad?, es determinar cuál va a ser la idea principal que vamos a usar para transmitir en ese momento del sermón. ¿Cuál es la idea? Entonces, si ustedes vieron, por ejemplo, vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Quién leyó la historia de la hija de Jairo y de la mujer de flujo? ¿Alguien leyó esa historia? Para que nos diga qué idea, porque esa fue la primera pregunta que habría que hacer, ¿no? ¿Cuál es la idea principal del texto? ¿Qué quiso decirnos el autor? ¿Alguien leyó esa historia? No. Ni la otra tampoco, ¿verdad? Bueno, Dani, sí, por favor, ¿quieres contarnos brevemente cuál es la idea que vos pensás de esa narración? Pasa a todos. Para mí la idea principal es, Jesús estaba en medio de la multitud, ¿no? Y lo curioso es que todo el mundo le tocaba, pero esta mujer le tocó y fue sana, porque los demás que estaban de pronto ahí esperando alguna sanidad, eh, no fueron sanados, ¿no? Para mí la idea principal es como la fe, ¿no? Que tenía esta mujer. Muy bien, interesante, la fe de la mujer, ¿verdad? Pero quienes leyeron esta historia podemos abarcar un montón de ideas. ¿Por qué? Porque una idea podría ser qué significa creer en Dios, ¿no? Que en el caso de la mujer, Jesús vence a la muerte, resucitando a la hija de Lázaro. Este, los efectos de la incredulidad de las personas. Otra idea podría ser cómo el orgullo se vence, pensando en Jairo,
que era un principal de la sinagoga y termina rogándole al carpintero que le ayude. Tenemos muchas ideas allí, ¿no? Son como dos milagros viéndose en uno, ¿no? El toque de su manto, esa es otra idea, ¿no? ¿Qué significaba el toque de su manto? Tenemos, ¿por qué entra a resucitar a la hija de Jairo solamente los padres y tres de sus discípulos? ¿No? Entonces, una idea principal es, ¿quiénes pueden ver los milagros de Dios? Vean cómo en una narración podemos desarrollar muchas ideas, ¿verdad? Que están presentes en el texto, pero como vamos a aprender en esta clase es cuál es la mejor idea o al menos la idea que pensamos o sentimos que podemos transmitir en ese momento de la enseñanza. Lo mismo pasa en la parábola del buen samaritano. ¿Cuál es la idea del buen samaritano? ¿Alguien leyó esa parábola? Bueno, nadie leyó otra. Jóvenes y queridos hermanos, tienen que hacer los ejercicios porque si no, no van a aprender. No van a aprender. Y yo lo voy a ver reflejado en su trabajo final. Y cuando los escuche predicar. El buen samaritano, además de que no la hayan leído, es una parábola muy famosa. O sea, sí o sí ya casi se la tienen que aprender de memoria. Pero bueno, esta es una parábola que también nos da muchas, muchas ideas al respecto, ¿no? ¿Quién es mi prójimo? Puede ser una idea, desarrollar quién es el prójimo. ¿Por qué el levita y el sacerdote no tocan al enfermo? Es decir, ¿qué de tu religiosidad te impide hacer la voluntad de Dios? Otra idea que podríamos sacar es, ¿qué tan samaritano fuiste la semana pasada? ¿No? Esta es otra idea para desarrollar la idea del samaritano. Otra idea es el costo de amar a tu prójimo, aun cuando éste no sea igual a vos, porque el samaritano termina llevando al enfermo, ¿no? A una posada, lo carga, lo venda, paga el alquiler. ¿Cuál es el costo que necesitas? En fin, si seguimos escarbando, hay muchas ideas que pueden desarrollarse en un texto bíblico. Si ustedes no ejercitan esta habilidad de ir identificando estas ideas e irlas escribiendo, les va a dificultar porque al final van a terminar diciendo, y bueno, predico de lo que sea y lo que yo haya entendido y el problema es que cuando uno ya está en la práctica y ya está uno predicando, pues se te cruzan todos los cables, ¿no? Y terminamos predicando como siempre hemos aprendido a predicar. Bueno, les recomiendo eso. Ustedes tienen que decidirlo, ¿no es cierto? Pero les recomiendo que hagan los ejercicios. Bueno, después venían las preguntas. ¿Qué te dice a vos el texto y qué quieres decirle a tu congregación? Bueno, voy a compartir la pantalla para seguir avanzando en esta unidad temática que tiene que ver con el mundo de las ideas, ¿verdad? Con el mundo de las ideas. Y bueno, esto ya lo vimos ayer, antier. Bueno, me parece que ahora sí ya pueden ver la presentación. Bueno, esto lo vimos, se los dejé tarea. Tienen tiempo para hacer. Todavía hay un montón de textos de la Biblia. Ocupen uno e identifiquen la idea principal. Ok, entonces. ¿De dónde tiene que basar todo? ¿Dónde tiene que nacer todo? ¿No? Es como un libro cuando se escribe. El libro no empieza escribiendo el prólogo o la introducción. Esos, por regla general, se escriben después del cuerpo ¿cómo se llama? Del libro. Porque primero hay que plantear la idea principal. Lo importante es desarrollar en nuestra mente de qué queremos hablar, ¿verdad? Entonces, como dije, en la experiencia, a veces cuando alguien predica, uno termina diciendo, creo que el predicador no tenía ni idea de lo que estaba diciendo. Es muy común decir. O como también platiqué, el predicador termina largando todas las ideas, elige la historia del buen samaritano y entonces quiere explicar a la iglesia quién es el prójimo, por qué el sacerdote y el levita no lo tocaron, qué
cuesta o cuál es el costo de amar al prójimo y empieza a desarrollar todas estas ideas que al final no le resulten en nada. O sea, la iglesia no va a poder captar todo esto, pues a menos que sea un buen comunicador, el predicador, ¿no? Pero si no, va a terminar confundiendo todo lo que hay. Ahora, lo que yo quiero enseñarles en esta clase es cómo desarrollar estas ideas, cómo desarrollar el instinto o la habilidad de poder identificar las ideas del texto que ustedes van a predicar y elegir en ese momento cuál es la idea en la que se van a enfocar, en la que van a aprovechar esos 30 o 40 minutos para exponer a la iglesia, de tal manera que la iglesia cuando salga del templo vaya llevando en su mente la idea que ustedes quisieron transmitir. ¿Ok? Bueno, entonces la pregunta sería, ¿cuál es la idea principal? El mundo de las ideas es un mundo subjetivo, eso deben entenderlo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo puedo ver la historia del buen samaritano desde mi perspectiva, puede ser desde lo que yo sé de la historia, puede ser desde lo que yo comprendí de la historia, puede ser de lo que me identifica con la historia. Entonces, es muy subjetivo, cada uno verá el texto que va a predicar con base en sus propios lentes. Pero no importando eso, tiene que haber una idea, sí o sí, ¿no? Tiene que haber una idea. Entonces, las personas, como dijimos, cuando vamos a la práctica, cuando están en la iglesia, normalmente se quejan unánimemente de que los sermones a menudo contienen demasiadas ideas, ¿no? Esto, como dije, si el predicador no es hábil para conectar las ideas, entonces estas se dispersan. Y entonces nos empezábamos a perder en las leyes del Antiguo Testamento cuando decían que el que tocara a una persona enferma o muerta se convertía en impuro. Y llevamos a la iglesia hasta el Levítico, ¿no es cierto? Y nos tardamos un montón explicando las leyes de purificación que impedían a estos dos personajes no tocar al moribundo que estaba en el camino. Y después queremos agarrar otros 20 minutos para explicar, ¿no? Las costumbres que había en cuanto a llevar al enfermo, los costos que tenía el posadero, etcétera, etcétera. Y bueno, y ya nos fuimos casi una hora de prédica y vuelvo a repetir, pues ya ahí la iglesia se perdió totalmente. Entonces, a menudo uno dice, fueron tantas cosas que habló el predicador que al final no le entendía ninguna. Bueno, esta es una queja muy normal y que a veces nosotros como miembros de iglesia las hemos hecho, ¿verdad? Con mucho respeto, con mucho cariño, con mucha objetividad, sin juzgar al predicador o predicadora, pero al final vos como miembro de iglesia evalúas si fue provechoso para vos el sermón o no. O sea, tenés que evaluarlo, porque si no lo evalúas, entonces es como decir, ah, no me importa lo que diga, yo ni le escucho ni nada, eso no debería ser. Entonces, tenés que evaluar y en esa evaluación, pues a veces llega uno a la conclusión de decir la verdad que no le entendí a nada. Ahora, el problema es que no es que pueda haber muchas ideas, ¿no? Tal vez ¿cómo se llama? El predicador es buen comunicador, ¿no? A veces no pasa por eso. A veces los sermones fracasan porque esas ideas no tienen relación entre sí. Porque esas ideas, como dije, el predicador termina predicando una idea del Apocalipsis, luego otra idea que tuvo Jeremías, luego otra idea que existe en los libros históricos, y luego se va a la experiencia de Job y termina, ¿verdad?, haciendo una ensalada rusa de ideas. Pero ninguna de estas está conectada, ninguna tiene un hilo conductor. Es como cuando ustedes preparan una clase, debe llevar un hilo conductor, un hilo lógico de conducción. Yo no les puedo hablar en este momento, por ejemplo, de lo que es la conclusión del sermón, cómo es hacer o realizar una conclusión, pues porque evidentemente
tengo que empezar con lo básico, con lo primario, con lo lógicamente aceptable, ¿no? Que es el inicio de todo sermón, que es la idea. Entonces, a veces hay predicaciones que, tomando en cuenta este ejemplo que les he dado, empiezan hablando sobre la conclusión. Y ahí la iglesia se recontra perdió. Por eso el fracaso de los sermones, y no hablo del actuar del Espíritu Santo, porque ese no es ningún fracaso, hablo de la acción homilética o de la acción que nosotros como predicadores y predicadoras tenemos, pues termina siendo un fracaso, porque nuestras ideas nunca se relacionan. Por lo tanto, lo ideal, queridos alumnos, es que cada mensaje, enseñanza, charla, prédica, taller, etcétera, contenga la explicación. Hay que explicar esa idea. Hay que interpretar esa idea para que caiga en los oídos correctos. Y sobre todo hay que hacer que las personas se sientan identificadas con esa idea. Como dije, yo no soy una mujer, no he experimentado la menstruación, no he experimentado el flujo, ¿verdad? Tal vez todas nuestras hermanas, sí, por su propia condición femenina, pero yo tengo que hacer como predicador que esa situación de género, ¿verdad? Sea superada por la enseñanza espiritual que le aplica a hombres y mujeres. ¿Me explico? Entonces, yo no tengo por qué detenerme tanto a hablar sobre las cuestiones físicas de la mujer, de los ciclos menstruales de la mujer, de las situaciones biológicas, anatómicas y demás que provocan el constante flujo menstrual. No tengo que enfocarme en mi sermón en eso porque no hay ninguna aplicación, al menos para el público masculino, diríamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que interpretar esa situación que esta mujer estaba viviendo, que era una realidad, y tengo que elevar la mirada de la iglesia, pues como para que vea cuál es la enseñanza espiritual que le aplica a hombres y mujeres, ¿verdad? Ahora, aquí hay un detalle en la diapositiva que me gustaría mencionar ahora y que alguien me hizo una pregunta. Esta explicación, interpretación o aplicación de esta idea predominante puede ser apoyada de uno o varios pasajes de la Escritura. Como dije, los textos deben ser referenciales, ¿verdad? Esto lo vamos a ver ya cuando desarrollemos el bosquejo del sermón. ¿Dónde entran estos textos de apoyo, que servirán como una referencia? Y no cualquier texto que uno encuentre en la escritura puede utilizarse como un texto de referencia. Hay que tener mucha habilidad para apoyarse en uno o dos o máximo tres pasajes de la escritura diferentes. Pero como dije, no podemos usarlos para predicar esos pasajes porque entonces deja de ser predicación expositiva y se convierte en una predicación temática. El hilo es muy fino, pero queden tranquilos. Concéntrense en esa porción de la escritura, ¿verdad? Concéntrense. Expriman esa porción de la escritura. Agótenla. Véanla por todos los ángulos habidos y por haber, ¿verdad? Y entonces les puedo asegurar que habrá mucho más provecho porque la iglesia, cuando ustedes elijan, por ejemplo, el costo que tiene amar a un prójimo diferente a nosotros, la iglesia es lo que va a llevar al final del sermón. Una idea, la idea principal, ¿verdad? Entonces, es preferible que la iglesia lleve una idea en la mente que se va a repetir en otro sermón y en otro sermón, en otra enseñanza, una idea que llevar una nebulosa de ideas en la cabeza que en el almuerzo, cuando vamos a almorzar, se olvidó ya todo, ya se olvidó. Pero es muy lindo que cuando uno llega a almorzar a casa,
reúnanse, se reúnen, a veces me pasa mucho con Bere, nos reunimos, tomamos mate, o mientras tomamos mate, antes de almorzar, platicamos sobre el sermón. Quien quiera que haya predicado, incluso el mío. Bueno, más platicamos sobre el mío, pero no por la enseñanza, sino porque mi mujer siempre me reta diciéndome que hice mal acá, que hice mal allá, que no sé qué, que no sé cuándo. Bueno, yo sé que mi esposa me ama y la iglesia también me ama. Eso quiero pensar yo. La idea, queridos alumnos, la idea es fundamentalísima, ¿verdad? Es fundamentalísima. ¿Por qué es importante esto? Y voy a reiterar, para mí quiero llevarme despacio esta clase porque esta es la base. Si nosotros no tenemos clara la idea, al momento de desarrollarla va a ser un desastre el desarrollo del sermón, ¿no? Va a ser un desastre. Y no siempre cuando salgamos de la iglesia y alguien venga y nos diga, che, qué lindo tu sermón, es porque haya entendido el sermón. Simplemente porque, bueno, a alguien habría que decir algo, ¿no? ¿Por qué es importante la idea predominante? Bueno, en primer lugar, quiero decirles que ustedes pueden referir a este concepto de distintas maneras, ¿no? Algunos lo llaman idea central, algunos lo llaman el tema principal. ¿Cuál es el tema del cual voy a hablar? Algunos le llaman proposición principal, ¿no? ¿Cuál es la propuesta principal que vos estás planteando? Algunos le llaman la tesis, ¿no? Es decir, el marco de acción en el que va a desarrollar su texto. Algunos lo llaman el pensamiento principal. ¿Qué es lo qué es lo que late, el corazón que late en ese texto que vamos a mencionar? Eh, Cualquiera que sea, como quieran llamarla, ¿verdad? A veces, insisto, algunos le llaman tema, idea, no sé, proposición, pensamiento, en fin. El discurso eficaz, si queremos que nuestra predicación sea eficaz, debemos centrarnos en algo específico, en una idea central. Entre más acotemos el texto, ¿verdad? Más va a ser clara nuestra intención de explicar a la iglesia. Yo tendría 40 minutos preciosos, 30 minutos preciosos para explicar de una, otra y otra y de otra manera, creativamente, con muchas ilustraciones, con pasajes referenciales, con aplicaciones correctas. Si les digo a mi iglesia cuál es el costo de amar a un prójimo que es diferente a nosotros. Tengo 30 minutos preciosos para explicar detalladamente, correctamente, tranquilamente, creativamente esta idea principal que yo tengo. Entonces yo no me voy a perder en el Levítico, no me voy a perder en determinar qué era Jericó, por ejemplo, no me voy a perder en otras cosas. Eso lo dejo para otro sermón, ¿verdad? Eso lo aprovecho para otro sermón, porque en otro sermón puedo volver a predicar del buen samaritano y lo puedo hacer desde otra perspectiva. ¿Me explico? Entonces no se trata de agotar todas las ideas que nos presenta el texto, sino en algo específico. Donald Miller, ¿verdad? Nos lo plantea de esta manera hermosísima. Esta analogía es maravillosísima. Miller dice, cualquier sermón debería tener solo una idea principal. Cualquier sermón, una idea. Los puntos o subdivisiones, que ya voy a hablar sobre eso, ¿no? Deberán ser parte de esta idea mayor. Ya dije, expliqué.
Si yo quiero, mi idea principal es explicarle a la iglesia el costo que tiene amar a un prójimo que es diferente a mí. Esa es mi idea principal. Y entonces esa idea la voy a hacer, la voy a seccionar, la voy a cortar. Como dice Donald, dice, son como los bocados de cualquier comida. Es decir, los bocados son parte de una totalidad. Ustedes tienen una napolitana, una milanesa napolitana con harto queso arriba, dos huevos fritos arriba, tienen un puré de papa junto, tienen una ensalada de verdura junto, tienen un chimichurri junto. Ese es el plato completo, ¿no? Pero ustedes no se pueden agarrar todo el plato y de un bocado comerse toda la milanesa, el puré, el chimichurri, la ensalada. ¿Qué es lo lindo de esto? Pues cortar un pedacito de milanesa, le pone usted un poquitito de puré arriba, le pone unas verduritas arriba, lo rocea con un poquitito de chimichurri, arma un bocado y eso se lo come y ¿qué le sabe? Le sabe maravillosamente bien. Entonces, Miller decía, son como los bocados de cualquier comida, que son parte de la totalidad, cortados en trozos que se pueden manipular y se pueden comer, se pueden digerir. Y entonces compara esta metáfora diciendo así también los puntos de un sermón. Deberían ser secciones del tema único predominante, divididos en fragmentos más pequeños para que la mente los pueda comprender, para que la vida los pueda asimilar. ¿Me explico, queridos alumnos? Es decir, si ustedes largan muchas ideas, pues es como querer comer todo, tres platillos a la vez, ¿no? Querer comer un vacío, una napolitana y no sé, comer un guiso de arroz, las tres cosas juntas, te vas a indigestar. Ninguna le vas a encontrar el sabor. Pero si agarras tu plato de milanesa y demás, lo mismo sucede en el sermón, o sea, ustedes tienen que ir cortando bocados de esa idea principal, tienen que ir cortando pensamientos, adornándolos, cubriéndolos, dándoles un sentido, un énfasis, una pasión, de tal manera que cuando se los presentemos a la iglesia los pueda comer, los pueda masticar, los pueda digerir. ¿Me explico? Y entonces de a poquito la iglesia va aprendiendo, ahora le voy agarrando la onda al sermón. A ver, ¿qué más sigue, verdad? Y entonces tenemos la expectativa latente. Termino la frase de Miller que dice, ahora estamos en condiciones de afirmar en términos más simples la tarea de este capítulo de ideas. Dice, todo sermón debe tener un tema, el cual debe ser el mismo de la porción bíblica en la que se basa. No podemos estar agarrando por todos lados bocados, ¿verdad? De otros platillos porque no se van a disfrutar. ¿Son buenos platillos? Sin duda. ¿Son buenos textos de la Biblia? Por supuesto, porque es palabra de Dios, pero no se van a disfrutar, no se van a entender. De ahí, queridos alumnos, la importancia de poder plantear desde el inicio, cuando a usted le toque poner un tema, cuál es la idea que quiero transmitir. Y después la voy a seccionar, después la voy a cortar, voy a hacer estos puntos principales. Ya ustedes van a entender lo que les estoy diciendo. ¿Ok? Bien. Tomando en cuenta esto y pensando que estoy transmitiendo correctamente la idea de esta clase, eh, tres preguntas tenemos que hacernos cuando nos planteamos la tarea de predicar. Primero, ¿de qué voy a hablar? ¿Cómo entender ¿cómo se llama? El llegar al punto de decir, esta es la idea principal. Pues la primera pregunta mental que nos hacemos, ¿de qué voy a hablar? ¿De qué? Es muy importante. Si el predicador o predicadora no tiene ni idea y solo se levanta a predicar a la buena de Dios, pues el fracaso del sermón está a la vista. Y yo creo que nadie tiene que darse el lujo de desperdiciar ese momento. Primero, ¿de qué voy a hablar? Segundo,
¿Por qué voy a hablar de ese tema? O sea, ¿es importante? ¿Es relevante? ¿Cuál es la razón? Ah, yo voy a hablar de esto porque a mí me gustó. Bueno, tener mucho cuidado. Está bien que te haya gustado, pero eso es lo que necesita la iglesia. Eso es lo que necesitan tus oyentes. Entonces tiene que haber una razón de peso. Si yo veo que en mi iglesia se están formando grupitos, ¿no? De hermanos, que estos se juntan solo con estos se juntan solo con los otros, y cuando hay una convivencia, bueno, se arman y se ve muy visible los grupos entre la iglesia. Por supuesto que les voy a predicar la parábola del buen samaritano y por supuesto que les voy a decir el costo que significa amar al que es diferente a nosotros. Tengo una razón de peso, ¿verdad? Tengo una razón de peso. Entonces, créanme que mi iglesia va a entender lo que yo le voy a decir, ¿ok? Y tercera pregunta, ¿qué deseo lograr con esto? Si un predicador o predicadora no tiene conciencia de lo que quiere lograr después de transmitir su mensaje, entonces solo estuvo de paseo, solo estuvo ahí para entretener a las personas, solo estuvo allí porque el pastor se lo pidió, o porque estaba en el rol de predicadores, o porque no había otro que predicara, o por una y mil cosas. Pero si el predicador no toma conciencia de cuál es el efecto que quiere lograr en sus oyentes cuando lleguen a su casa, tomen mate, se sienten a almorzar y entre familia digan, che, ¿te acordás lo que dijo el pastor, el predicador? ¿Qué les pareció esa idea que él planteó? Si nosotros no vemos más allá del momento en que estamos exponiendo el sermón, pues en cierta medida también fracasamos en lograr lo que queremos lograr. Porque vuelvo a repetir, el sermón se convertirá solo en un punto más del programa. Y eso no es así, hermanos. La clase, la enseñanza, el taller, lo que ustedes gusten y manden, porque está basado en la palabra de Dios, tiene que ir con efectos duraderos, diríamos, ¿no? Con efectos duraderos. Entonces, ¿qué quiero lograr? Ahora, ya no depende de nosotros la transformación. Ojo con esto, ¿eh? Esa tarea ya déjensela al Señor. Pero debe haber un anhelo. En su fuero interno tiene que decir, Señor, me encantaría que este sermón lo usaras para que los hermanos se dieran cuenta que no tenemos que hacer grupitos, que somos un solo cuerpo, que somos hermanos todos y que no nos tiene que diferenciar ni porque este es polaco o este es morocho, ni porque este es rico y porque este es pobre. Señor, por favor, permite que ellos lo entiendan y que como iglesia armemos actividades para usar mejor la integración. Ya hay una idea futura en el predicador. Todo esto todo esto se activa, queridos alumnos, al momento cuando vos sabes que tenés que predicar. Todos estos mecanismos se activan. Estas preguntas son sí o sí. Todos los predicadores las tenemos bien presentes, bien presentes. Las tenemos tatuadas. Ahora, yo les aconsejo, si ustedes lo quieren y quieren desarrollar este ministerio y son llamados por Dios, impriman esta diapositiva y pónganla en el lugar donde ustedes o hacen sus sermones o quieren sentarse para tener un momento de estudio, pónganlo ahí. Imprímanla, grandota, pónganla y entonces permitan que estas preguntas los vayan guiando al momento de su reflexión. ¿Ok? Preguntas re prácticas que les van a ayudar a ustedes muchísimo a entender el proceso de empezar a abrir la puerta de este mundo maravilloso y fascinante que es de la predicación. Por lo tanto, definición de la idea, ya vimos la importancia, ¿no? Porque es importante plantear correctamente la idea y cómo ésta se deriva o puede encontrarse a través de contestar esas tres preguntas. Ahora, ¿cómo definimos la idea? El término idea entró al castellano a partir de la palabra griega eido. Y fíjense, significa ver.
La palabra griega significa ver. En consecuencia, es conocer. Eso significa idea, conocer. A veces una idea nos permite ver lo que anteriormente nos resultaba oscuro. Entonces, cuando ustedes plantean una idea, la iglesia dice, ah, mira vos, no pensaba que lo que hizo el samaritano planteaba un costo muy fuerte para él. Entonces la gente mira, ¿no? Conoce y dice, híjole, yo pensé que lo había hecho de buena onda, ¿no? El samaritano. Pero mira lo que costó el aceite, las vendas, desviarse del camino donde él iba. Tal vez iba a una junta importantísima a Jericó y tuvo que cancelar todas sus citas, tuvo que desviar su camino tal vez. Se fue caminando porque el que usaba el caballo era el herido. Y seguramente cuando iba caminando, el samaritano pensó, dijo, pero ¿y qué hice yo? Yo no tendría que estar acá. Yo tendría que ir a ver a mi familia, atender el negocio, armar esa junta, ir con mis amigos. Y estoy aquí caminando en pleno desierto para llevar a este cristiano que ni sé quién es. Está bien, lo golpearon los chorros, ¿verdad? Porque querían robarle. Pero anda a saber si no el que llevo ahí cargando en el caballo también es un chorro. Anda a saber si el que llevo ahí es un mal padre que golpea a la esposa, que maltrata a los hijos, que nunca va a la iglesia, que no diezma. Vean cómo pueden desarrollar la idea de muchas formas. Y entonces la iglesia empieza a tomar conciencia y dice, che, en serio, no me había puesto a pensar eso. Eso es lo que significa idea. Le abrís el panorama a la iglesia, le abrís el panorama a la iglesia, le decís cosas que vos, que la gente no, ni cuenta se dio. En la vida común, cuando alguien nos explica algo, nos provee una visión nueva, exclamamos, ah, claro, ahora veo lo que me quieres decir. Eso es muy, muy común. Me pasa mucho cuando mi esposa me dice algo y yo no le entiendo. Entonces le digo, explícame tu idea. Ya cuando me explica la idea, digo, ah, ahora sí. Ahora veo qué me querés decir. Porque la idea nos abre los ojos. De ahí la importancia, amigos queridos, de que si ustedes tienen clara la idea, permitirán que la iglesia conozca algo que nunca habían considerado, que no lo habían visto. ¿Qué significó pasar toda una noche cuidando a ese cristiano? Imagínense, ese pobre hombre estaba dolido hasta la mollera, ¿no? Tan es así que estaba casi muerto, imagínense, los ojos hinchados, morados, los labios reventados, las costillas tal vez quebradas, todo raspado, sangrante. O sea, no era un enfermito bien bañadito y ya acostadito en su cama. Ese pobre hombre estaba gimiendo toda la noche de dolor. Le dolía todo, no había aspirina, no había paracetamol, Actron. Había que agarrar vendas, lavar, limpiar las heridas, detener el sangrado y dejar que el cuerpo hiciera lo suyo. Porque el texto ni siquiera nos dice que un médico fue a visitarlo. Lo cuidó el samaritano. Toda la noche el tipo vino caminando. Se gastó sus vendas, su aceite, ¿no? No durmió toda la noche tratando de cuidar y tratando de aliviar el dolor y diciéndole, bueno, tranqui, ya va a pasar, tranqui. Y sobre todo que al final, pues dice, bueno, yo me tengo que ir porque sí o sí tengo que irme. Y, y tener que desembolsar plata.
Y dice, bueno, te pago aquí hasta donde quedó la noche, le dijo al posadero y después dijo, bueno, y si él pide algo más, dáselo y yo después vengo y te lo pago. O sea, empeñó su billetera. Fíjense que si yo solo tomo esa idea, yo ya tengo material suficiente para ir explicándole a la iglesia y después haciendo aplicaciones. No me estoy metiendo en otras cosas. No estoy metiéndome quién era el sacerdote, quién era el levita, quién era. Solo me estoy concentrando en esa idea que permitirá que la iglesia diga, ah, mira, no, ahora veo el costo que tuvo para esa persona cuidar a un extraño, a un desconocido. A través de las ideas, le damos sentido a las partes de nuestra experiencia. Las ideas a veces se esconden en el fondo de nuestra mente como fantasmas difíciles de contener. Otras veces luchamos con ellas para expresarlas. Y díganme si no, yo tengo muchos años predicando y sigo batallando con esto. Sé lo que quiero decir, pero no sé cómo decirlo, no sé cómo expresarlo. Por eso es importante el trabajo previo de la predicación. Si ustedes tienen una idea y se paran al púlpito frente a su grupo y no saben cómo explicarla, bueno, pues pudo haber sido una idea maravillosísima, pero si no la saben transmitir, bueno, eso es un problema que nos pasa a todos. Nos rondan tantas cosas en la cabeza, ¿verdad? Que a veces es difícil y a veces se nos nubla el pensamiento para poder elegir una idea. A menudo perdón, a menos que las ideas se expresen en palabras, no podremos entenderlas, ni evaluarlas, ni comunicarlas. Porque uno puede decir, mira, yo tengo una gran idea, dale, decime. Y mira, no sé cómo decírtela. Y bueno, hermano, pues no sabría ayudarte porque no tengo ni la más pálida idea de qué es lo que querés decir. Pero a menos de que las transmitamos en palabras, bueno, entonces, ya entiendo lo que quieres decir. Lo que vos querés decir es esto. Sí, sí, eso. Ah, bueno, ahora ya te entiendo. ¿No? Ahora estamos en la misma sintonía. Entonces podemos entender las ideas, podemos evaluar las ideas y podemos comunicarlas. Bien, bien, preguntas hasta acá. Preguntas, dudas. ¿La idea se va entendiendo? ¿La idea de la idea? ¿Se va entendiendo o no? Bueno, Sabri dice que sí. Bien. Dani también. Bueno, acuérdense, si no, si ya se perdieron en el mundo de las ideas, bueno, pues que Dios les ayude. Ya volverán a este tema terrenal. Bueno, gracias al CID. Bien, ya, ustedes saben, ¿eh? Si falla algo, ahora voy a ver si entendieron. Vamos a ver, vamos a hacer la práctica. Alcides, ¿querés preguntar o me dijiste que sí? Quería preguntar, o Dale, sea, dale. a mí esa parte me cuesta un poco, justamente desenvolver mi idea. Por ahí está en mi cabeza, tengo más en claro lo que quiero desarrollar, pero a mí me cuesta más la expresión, me cuesta desarrollar el tema o transmitir esa idea. Esa es la parte que a mí me cuesta bastante. Bueno, hermano, si te sirve de consuelo, creo que a todos nos cuesta esa parte. A todos nos cuesta esa parte, pero yo confío en Dios de que cuando terminemos la materia, vos tengas todas las herramientas para que puedas superar esa parte y puedas transmitir tus ideas. Sí, como digo, si ustedes me hacen un poquitito de caso, les puedo asegurar que van a poder lograrlo, ¿ok? Van a poder lograrlo, pero háganme un poco de caso y ahí lo vamos a lograr. Porque precisamente el modelo que planteamos de predicación expositiva les va a ayudar a ustedes a transmitir esas ideas, a plasmarlas, a ordenarlas, a escribirlas y después predicarlas. ¿Ok? Entonces, vamos para allá. Nahuel, Bueno, en mi caso, también me cuesta mucho el hecho de explicar o expresarme. A veces no encuentro la palabra correcta
para decir, ya, me pasó en algunas situaciones en sermones, con ahí sabe, entiende perfectamente que me cuesta el hecho de explicar o contar algo, eh, pero algo que yo quería preguntar para que yo pueda entenderlo mejor, la idea tiene que ser básicamente tener una idea, vamos a decir, voy a hablar sobre eh, del samaritano, del buen samaritano, y nos centramos solo en esa historia y tratamos de explicar un punto de vista de esa historia. O sea, no sería, vamos a hablar del samaritano, pero no vamos le compartimos un salmo, le agregamos un versículo de Apocalipsis y así, sino que es centrarnos en ese texto o en esa porción básicamente de la palabra y desde ahí explicar. Eso más o menos Eh, se, Sí, sí, Nahuel, mira, lo mismo que pasa con Alcides, ¿por qué nos cuesta mucho trabajo? Porque no tenemos una metodología homilética del sermón, ¿verdad? O sea, no fuimos enseñados en eso. La mayoría de nosotros aprendimos a los machetazos o como vemos que el otro predica. Entonces, nos cuesta trabajo a nosotros transmitir esas ideas. Bueno, la idea principal de la clase es darles a ustedes la herramienta de el sermón. No, hijo, hoy no, gracias. De darles esa estructura que les permita a ustedes saber desarrollar. Así que quédense re tranquilos que todos al final de la clase van a tener la herramienta necesaria para que no se compliquen más en ese punto. Ahora, de tu pregunta, sí, la idea es centrarnos en una idea principal del texto que vamos a elegir. Como dije, la historia del buen samaritano tiene distintas ideas. Una idea puede ser centrada en el sacerdote y el levita, ¿verdad? ¿Qué es lo que a veces nos impide a nosotros no amar al prójimo? Esa es una idea. Esa idea está muy relacionada con la otra idea que yo vengo desarrollando ahorita como ejemplo del costo que tiene amar a un prójimo que es diferente a nosotros. Entonces son dos ideas diferentes de una misma historia, ¿verdad? Que nosotros elegimos. Entonces lo que tenemos que decidir es cuál de estas dos ideas vamos a tomar para desarrollar en mi sermón. Entonces, un sermón, como dije, puede estar basado solo en esta historia del costo. Y después la otra idea lo dejo para otro sermón. ¿No? Y entonces puedo hacer luego otro sermón donde puedo unir esas dos ideas para que la iglesia pueda disfrutar a pleno la parábola del buen samaritano. Pero hay que separarlas. Ahora, como les dije, lo que dice Nahuel, yo puedo tomar esta idea del costo de amar a mi prójimo. Puedo usar un texto de Salmos, de Apocalipsis, de Ezequiel, de Daniel, etcétera. Podés usarlos como referencia. Pero yo les pido ahorita que ustedes que están iniciando no se compliquen en eso. Céntrense solo en desarrollar la idea principal de su texto. Céntrense en eso. Yo les voy a explicar en todo, de aquí hasta que termine la cursada, cómo lograrlo. Cómo lograrlo. Cuando ya sean más cancheros, decimos, cuando tengan mayor experiencia, van a poder usar otros textos como referencia para apoyar su idea principal. Pero eso se necesita cierta habilidad para no entrar a querer explicar los otros textos. Entonces, queden tranquilos en ese sentido y como vamos a trabajar un ejemplo en las clases, vamos a trabajar un ejemplo, ustedes se van a dar cuenta de todo esto que les estoy diciendo. ¿Ok? Marisol, sigue adelante. Hola, buen día. Buen día. Bueno, estoy media complicada acá con mi internet, pero bueno, por ahí justo entré en la parte ahí de la idea del samaritano y quería contar que ayer cuando fuimos al culto de oración,
nos cruzamos con un borracho que estaba acostado en el camino y mucha gente cruzaba, pero nadie llegaba a ver cómo le estaba, si se encontraba bien o no. Y llegamos a la iglesia, pues Dani iba a parar, pero yo le dije, no, primero llevamos a la iglesia porque no sabemos cómo va a reaccionar la persona. Y era peligroso porque él estaba acostado en el camino y iban moto y venían y capaz de pasar un accidente. Entonces Dani volvió y le trajo, sería hasta la casa y, y después hacía mucho prejuicio, decían, ¿cómo le vas a meter un borracho en tu auto? Que estaba sucio, que si vomitaba, que no sé, así como que muchos prejuicios. Y justo llegamos a casa y estuve reflexionando sobre la clase anterior y que debería desarrollar las ideas de los textos. Y ahí como que justo antes de reflexionar como que pasó eso y como que nos abrió mucho más el panorama y fue, fue la verdad que muy lindo y a pesar de los prejuicios, ¿no? Que estaba borracho, que estaba sucio, o sea, no podemos dejar a la persona tirada ahí, así que quería compartir eso. Y también aportar eso que a mí también me cuesta muchísimo expresarme. Tal vez estoy en casa y tengo una re idea clara, pero al momento de expresar, a veces antes de compartir, le digo a Dani más o menos lo que quiero compartir y él sufre, pero me entiende. pero, pero trato de ser sencillo, pero que se entienda, ¿no? No Ok, muy extenso. ok, ok. Gracias, gracias, Marisol. Bueno, como dije, quédense tranquilos. Pasa porque no tenemos una formación, ¿verdad? Pasa por eso. Pero al final de la cursada ustedes se van a volver recancheros, van a ser muy buenos predicadores y muy buenas predicadoras, ¿ok? Y solo quiero agregar a lo que decía Marisol. Marisol nos ha dado un elemento importantísimo del sermón, importantísimo, que ya lo voy a desarrollar y prometo que cuando llegue ese momento en la clase voy a tomar lo que dijo Marisol, que se le llaman las ilustraciones. Marisol nos ilustró ahora con un ejemplo de lo que significa amar a alguien diferente a nosotros. Pero eso ya lo voy a explotar mucho más cuando lleguemos al capítulo de ilustración. Bueno, déjenme avanzar un poquitito. Agradezco mucho sus comentarios. Déjenme avanzar un poquitito y ahora lo voy a hacer con algunos ejemplos. Vamos a ver si pudieron agarrarme la onda, si pudieron darme la idea. Bien, voy a poner un texto bíblico, ¿verdad? Un texto bíblico, supongamos que a ustedes les toca predicar sobre este texto y todos tienen que participar. Así es que ayúdenme, por favor, siendo muy concretos, todos los que están en clase presencial, los que están en clase grabada, hagan el ejercicio, hermanos. Tomen una libreta, una virome y vayan escribiendo, vayan escribiendo. El mejor consejo que yo les voy a dar en esta clase es escriban. Ese es el mejor consejo. No va a haber otro mejor en esta clase. Escriban. Bien, a ver, vamos a ver. Dice el texto alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Salmo 117. ¿Ok? ¿Lo habían escuchado este pasaje? ¿Lo habían leído? Muy bien. Vamos a ver otra vez, lo leemos. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Entonces, supongamos que ustedes tienen este texto frente a ustedes para predicar. ¿Ok? ¿Cuál es la idea principal del pasaje? ¿Cuál sería la idea principal del Salmo 117? Vamos, ayúdenme rapidísimo porque el tiempo avanza. Así es que lo que venga a su mente. Sí, sí, abran el micrófono y cortito digan, para mí la idea principal es esta. Nahuel, vamos.
Para mí es alabarle a Dios porque Él se merece, porque Él es grande en misericordia y es fiel hacia nosotros. ¿Ok? Entonces la idea principal es alabar al Señor. ¿Quién más? Alguien ya me rayó toda la diapositiva, pero está bien. Dani dice, exaltar a Dios por la ampliación de su misericordia y fidelidad. Exaltarlo, ¿verdad? ¿Ok? Que viene a ser más o menos como alabarle. El que alaba, exalta al Señor por su misericordia, por lo que sea. ¿Quién más? A ver los demás. ¿Hay alguien ahí? Alcides. Sí, bueno, la idea también es que todos los pueblos lo alaben, todas las naciones, independientemente de cuál sean, Ujú. Muy bien. que no importa, o sea, que el mundo entero, no solamente la iglesia. Ok. Todos los pueblos. Ok. Bien, para mí ese versículo es hermoso y quizás hablarle a la iglesia por qué alabar a Jehová. Ok. ¿Por qué alabar al Señor? Muy bien. A ver, voy a avanzar un poquitito. Fíjense, ¿de qué está hablando el salmista? Tal vez como algunos de ustedes lo pensaron, de alabanza, porque dice alabada al Señor. Pero no se centra en el tema de la alabanza. El salmista no está queriendo desarrollar el tema de la alabanza porque hablar de alabar al Señor es muy extenso, muy impreciso, porque habría que desarrollar las ideas del cómo, del por qué, las formas de alabar, etcétera. El salmista también no nos dice todo sobre la alabanza, solo dice alabad al Señor, pueblos todos alabadle, ni de la alabanza a Dios, que es más extenso aún. O sea, no solamente hay que desarrollar el concepto de lo que es alabar a Dios, porque acuérdense, ustedes tienen que explicar la idea principal. Y su idea principal es alabar a Dios, exaltar a Dios, pues hay que empezar a explicarle a la iglesia qué es alabar, qué significa la alabanza, y luego qué significa alabar a Dios, que es una cosa mucho más grande. Entonces, ahí tendríamos que tener cuidado al respecto. El tema hay que limitarlo por uno más preciso. ¿Cuál sería la idea principal que nosotros encontraríamos del texto? Es ¿por qué todos deben alabar al Señor? ¿Por qué? Como dijo Lucy. Ese sería delimitar la idea principal del texto, porque entonces fíjense, ¿qué dice acerca de eso el salmista? Bueno, la pregunta tiene dos respuestas. Primero, ¿por qué debemos alabar al Señor? Porque su amor es firme. Y entonces tenemos ahí para explicar a la iglesia la razón de nuestra alabanza. No vamos a explicar qué es la alabanza, sino la razón por la cual alabamos a Dios. ¿Y por qué alabamos a Dios? ¿Por qué lo exaltamos? Porque su amor es firme. Alabad al Señor, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido su misericordia sobre nosotros. Su amor es firme, es fuerte, es leal. Y segundo, porque su fidelidad es para siempre. Entonces, fíjense que la idea principal se acotó en una pregunta, ¿verdad? ¿Cuáles son las razones que tenemos para alabar al Señor? Y los dos bocados que vamos a separar de la idea principal es uno, porque su amor es firme y segundo, porque su fidelidad es para siempre. Estos dos conceptos, estos dos bocados, estas dos ideas pequeñitas que surgen de la idea principal
pues son las que van a ser el punto rector de nuestro sermón. Entonces vamos a explicar a la iglesia por qué el amor de Dios es firme. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos entender? Si nosotros hoy tuviésemos la oportunidad de escribir como el salmista, ¿cuáles serían nuestras razones cotidianas para declarar que el amor de Dios es firme, su misericordia está presente? ¿Cuáles son las razones? Entonces, ya empezamos a desarrollar la idea. ¿Me explico? Y luego, ¿por qué el Señor es fiel en todo momento? No hay circunstancia, momento, minuto donde la fidelidad de Dios cambie, se altere o se anule. No lo hay. Es permanente. ¿Cómo debemos entender cómo vivimos hoy la fidelidad de Dios para siempre? Fíjense cómo entonces de la idea principal van a surgir esto. No hablamos de la alabanza porque hablar de la alabanza es mucho más grande, no hablamos de alabar qué significa alabar a Dios, sino por qué le estamos alabando a Dios. Y entonces centramos la idea y la desarrollamos con base en el mismo texto que nos lo plantea. Hay dos razones. A ver, vamos a poner un ejemplo un poco más complejo, un poco más complejo. Supongamos que tenemos que predicar sobre Hebreos 10 del 19 al 25. ¿Qué dice este texto hermoso? Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ok, Hebreos 10, 19 a 20. La pregunta es, ¿cuál es la idea principal del pasaje? Los que estén viendo la clase grabada, como dije, hagan el mismo ejercicio. ¿Verdad? Incluso los que están en clase presencial, tengan su libreta, escriban, desarrollen ideas, tírenlas. Miren, les voy a dar un consejo que un amigo amado, querido, me dio y espero que les sirva a ustedes. Ya descansen el Señor. Mi amigo Pedrito era, y él me decía, compañero, él me decía así, compañero, es, más vale una pálida tinta que una brillante memoria. Más vale una pálida tinta que una brillante memoria. Por eso el consejo más importante que les voy a dar en esta clase es escriban. Si ustedes se confían en su mente y quieren hacer todo solamente así, no van a poder, no van a aprovechar esta clase. ¿Ok? Yo les aconsejo que escriban. Tomen una epirome y a ver cuál sería esta idea, cuál sería la otra, ¿no? Es el único consejo de oro que les doy. Nahuel, ¿cuál para vos sería la idea principal? Bueno, para mí, lo que a mí la idea principal es que nos habla es sobre el camino de Dios, es la oportunidad que nosotros tenemos de poder seguirlo a Él y que le debemos de seguir a Él y ahí nos enumera todas las razones y al final nos dice que no, a ver, no ir a congregarnos o no ir o ir por costumbre o por demás, sino ir porque de verdad tenemos ese deseo y ese anhelo de seguirlo, de buscarlo, porque le amamos, porque
queremos eso. Esto es lo que a mí, por ejemplo, me llamó la atención y que Ok, para mí podía ser principal. ok, ok. ¿Quién más? Bien, el ejercicio es un tanto complejo porque evidentemente es un texto que elegí de Hebreos, y que tiene muchas cosas, ¿verdad? Que habría que saber. Dani, adelante, amigo. Pues para mí la idea principal, no, realmente hay muchas, ¿no? Se puede salir mucho, pero yo la que escogí es como la libertad que nos brinda el Señor Jesús, ¿no? Realmente, que pues ahí habla como de cosas que ya podemos hacer justamente por esa libertad que nos da Cristo, ¿no? Porque pues en esos tiempos hay una cantidad de leyes y cosas que, pues obviamente no se disfrutaba el tanto tener o creer en Dios, sino se volvía más una carga. Entonces me parece que para mí la idea principal es esa libertad que nos brinda Cristo. Obviamente que pueden haber muchas porque el texto es bastante amplio. Ok, gracias, Dani, gracias, sí. Bueno, si se dan cuenta, este es un pasaje que en los primeros 6 renglones, pues tenemos que saber mucho del Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque necesitamos saber qué es el lugar santísimo, qué significaba la sangre, qué es el velo, qué es el sumo sacerdocio, qué era el templo de Jerusalén, ¿no? ¿Qué eran los ritos de purificación? Cuando dice que hay que lavar nuestros cuerpos con agua pura, los ritos de purificación. Entonces, si nosotros no tenemos conocimiento de eso, nos vamos a meter en un matete impresionante, ¿verdad? Y después hay como una aplicación muy cristiana, muy evangélica, ¿no? Debemos mantenernos firmes en la esperanza, la fidelidad, las buenas obras, el amor, no dejarnos de congregarnos, exhortándonos unos a otros y sobre todo porque la venida del Señor se acerca. Fíjense, ya hay como conceptos más cristianizados de nosotros. Ahora, ¿cuál sería la idea principal del pasaje? Déjenme explicarlo un poquitito, ahí creo que vamos a encontrar mucho mejor idea. El lector ocasional se verá tentado a afirmar que el punto tiene que ver con el sumo sacerdocio de Jesús, porque habla sobre eso, ¿no? Que por la sangre de Jesucristo que se dio por nosotros, y entonces Él es nuestro sumo sacerdote. Solo que este es un tema muy amplio porque, como dije, tendríamos que abarcar todo el Antiguo Testamento para poder explicar qué era el proceso del sacrificio, ¿verdad? Y cómo el sumo sacerdote hacía estos rituales de sacrificio. El autor de Hebreos no les dice a sus lectores todo acerca del sumo sacerdocio de Cristo en ese párrafo, o sea, solamente lo está poniendo como referencia. Hebreos, el autor no quiere explicar este punto. Primero porque es muy probable que él haya entendido que la gente que iba a leer esto ya sabía, entonces no había necesidad de explicar. Ni está hablando del valor para entrar en el lugar santísimo, que en realidad este tema del velo es una idea subordinada dentro del pasaje, o sea, no es la idea principal. El tema necesita acotarse mucho más para sacarle mayor provecho y que la iglesia no salga con 1000 cosas en la cabeza, sino con algo específico. Y entonces, mi acotamiento de la idea es, ¿qué debería pasar ahora que podemos entrar en la presencia de Dios confiadamente porque tenemos a un gran sumo sacerdote? Entonces, yo no voy a hablar de los ritos de purificación, no voy a hablar, sino voy a decir, ok, nosotros ya podemos entrar a la presencia de Dios porque Jesús es nuestro sumo sacerdote. ¿Qué cosas tendrían que pasar en nuestras vidas?
como para evidenciar esa situación. Eso es lo que le está queriendo decir el autor de Hebreos. Por eso la primera parte tiene que ver mucho con la situación del Antiguo Testamento y la segunda parte tiene que ver con acciones cristianas, ¿verdad? Porque como dije, no le interesa al autor de Hebreo explicar todos los ritos del Antiguo Testamento, sino más bien las consecuencias que trae el hecho de que ahora nosotros podemos entrar con libertad. Entonces hay tres cosas que suceden cuando entramos confiadamente a Dios a través del sumo sacerdote. Primero, que podemos acercarnos a Dios con la seguridad de que venimos con un corazón y una vida limpios. Y esa limpieza no es de nosotros, sino que el Señor nos la da. Segundo punto, que nos aferremos totalmente a la esperanza que profesamos. ¿Cuál es la esperanza que profesamos? Que el Señor vendrá alguna vez y tenemos que vivir en la conciencia de que algún día el Señor Jesucristo vendrá por nosotros. Y tercero, que debemos estimularnos unos a otros para amarnos y para desarrollar buenas obras. Entonces, fíjense que si nosotros acotamos el sermón a estos tres puntos, la iglesia va a entender muy bien, decir, ok, no se va a perder en los ritos y en el templo y en el velo y en los corderos y demás, sino se va a centrar en las consecuencias de que el Señor ahora es nuestro sumo sacerdote. Podemos presentarnos a Él porque Él nos ha limpiado, nos ha purificado. Podemos tener la esperanza de que nada está perdido en esta vida, que algún día el Señor vendrá porque el día se acerca, la esperanza viene, ¿no? Y tercero, bueno, ya que tenemos y estamos en la presencia del Señor, pues tenemos que hacer el bien entre nosotros, tenemos que amarnos entre nosotros, cuidarnos entre nosotros. Entonces, fíjense que si nosotros delimitamos perfectamente la idea y vamos haciendo estos pequeños bocados, a la iglesia le va a clarificar el tema. ¿Me explico? Y entonces va a tratar, va a asimilar, va a decir, ok, tres cositas suceden teniendo a Jesús como sumo sacerdote. Podemos presentarnos ante Él. La esperanza de su venida nos mantiene firmes y hay que cuidarnos entre nosotros. Tres cositas, hermanos, que seguramente le estarán dando vueltas en la cabeza a nuestros oyentes. ¿Ok? Bueno, estos ejemplos más o menos nos permiten entender y desarrollar la importancia de la idea. Charles Spurgeon, el gran predicador, decía, confieso que me siento muchas veces, hora tras hora, pidiendo a Dios un asunto y esperándolo, y que esto es la parte principal de mi estudio. He empleado mucho tiempo y trabajo pensando sobre tópicos, rumiando puntos doctrinales, haciendo esqueletos de sermones y después sepultando todos sus huesos en las catacumbas del olvido, continuando mi navegación a grandes distancias sobre aguas tempestuosas hasta ver las luces de un faro para poder dirigirme al puerto suspirado. Yo creo que casi todos los sábados formo suficientes esqueletos de sermones para abastecerme por un mes, si pudiera hacer uso de ellos, pero no me atrevo, ni suelo hacerlo. Naturalmente, porque no da lugar a ello el hallazgo de otros mejores. ¿Qué quiero decirle esto, hermanos? Escribir y escribir. Escribir y escribir. Borrar, escribir, borrar, escribir, hasta que finalmente sientas que la idea que vos estás planteando es una idea firme, fuerte, que te convence y que crees que esto es lo que necesitan tus congregantes. Si vos no haces este ejercicio de escribir, de borrar, escribir, borrar, no vas a desarrollar ninguna habilidad. Te va a complicar, porque ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando quieras predicar, todas las ideas se te van a ir. O se te va a cerrar la mente y no vas a saber explicar ninguna. Si ustedes no escriben, queridos amigos, y aunque me digan, pero pastor, yo tengo muchos años
esto. Hermano, yo tengo muchos años y sigo escribiendo sermones. Ahora ya tengo como palabras claves, ya tengo otro método, pero sigo escribiendo y sigo borrando. Sigo pensando y borro, digo, no, esta idea me parece que no va a andar porque, no, a ver, voy a buscar otra. Y al final, no, nos pasa como Spurgeon, uno mira y dice, híjole, yo voy a dejar esto porque creo que ahora encontré otra idea que sí me convence y empiezas a trabajar sobre eso y a escribir las ideas, ¿verdad? Si ustedes no hacen eso, vuelvo a repetir, híjole, más vale una pálida tinta que una brillante memoria. ¿Ok? Bueno, vamos a dejar aquí la clase porque en la siguiente clase les voy a dar consejos prácticos, ¿verdad? Para que se nos prenda el foquito. Se nos prende el foco. Eso lo vamos a dejar para la siguiente clase. ¿Ok? Ahora, lo que establecimos entonces en esta clase, la importancia que tiene el hecho de tener muy claro que todo proceso de enseñanza, de predicación y demás, tiene que partir de una idea clara, de una idea que nosotros tengamos y que querramos compartir. No nos aboracemos, diríamos, no nos aboracemos queriendo predicar todas las ideas, porque vuelvo a repetir, no es ni práctico ni productivo. Nos vamos a indigestar, ¿no? Nos vamos a indigestar. Entonces, vamos trabajando en esto. eh, Repasen nuevamente los pasajes que vimos, ¿verdad? Desafíense a un pasaje ustedes, desafíense. Y si ustedes quieren mandarme a mi WhatsApp y decirme, Abraham, mira, yo elegí este otro pasaje y te quiero platicar mi idea, escríbanla. No me la manden por audio, escríbanla y mándenme el texto. Díganme, mira, creo que esta es la idea, ¿cómo ves? Y si yo prometo tener tiempo para retroalimentarles, prometo que sí, prometo darme un espacito en todo, pero prometo retroalimentarles. Pero escríbanlo, ¿ok? Podemos hacer eso y yo creo que en la medida en que ustedes vayan escribiendo y desarrollando, las ideas van a ir fluyendo mucho mejor, ¿ok? Bueno, preguntas, dudas, comentarios. ¿El foco se fundió? ¿La bombilla se fundió? ¿O no? Esta es la parte más difícil, ¿eh? Quiero decir, esta es la parte más difícil. Si nosotros logramos esto, miren, lo demás, híjole, hermanos, híjole, es como agarrar un pulipatín y largarte así libremente por la nieve. Este es el trabajo más pesado. Pero obvio, tiene que haber un esfuerzo. Tampoco es tan facilito el tema. Si ustedes logran dominar esto, olvídense. Ya, lo demás, quédense re tranquilos que van a navegar tranquilamente. Alcides, adelante, hermano. La idea principal puede ser una pregunta, puede ser hecha como una pregunta. Sí, sí, puede ser hecha como una pregunta. Sí, sí. Ujú, ujú. Yo les voy a enseñar mucho. Las preguntas son buenas, no hay que abusar de ellas, pero las exclamaciones son mejor. Las afirmaciones son poderosas, ¿verdad? Los signos, ¿cómo le llaman los signos de ortográficos? Puede ser. Lucy, los signos ortográficos, se le llama así al signo de interrogación, de admiración, el entrecomillado. Ok, son muy valiosos. Ya les voy a enseñar a usarlos. Ya les voy a enseñar a usarlos, pero sí, puede ser una pregunta. Dani, adelante, amigo. ¿Cómo desmenuzar la idea principal sin desviarse, ¿no? O sea, como uno eso, ¿no? Y luego todo, ¿cómo hacerlo, ¿no? Porque, bueno, si cuesta hacer una idea principal ahora, sacar de esa idea principal pedacitos, pienso que va a ser más complicado. O cómo es el proceso, el paso a paso para hacerlo, pienso que ahí es donde todavía lo veo más complejo.
Sí, Dani, sí, seguro. Y todos ahorita están diciendo, híjole, no le entiendo más que nada, porque ya se armó una nebulosa aquí entre mil ideas y qué hago, ¿verdad? No, quédense re tranquilos. En primer lugar, de verdad, háganme caso, háganme caso. Una vez en su vida, escriban, escriban. Es la mejor forma que ustedes tienen para desarrollar ideas, ¿verdad? Escríbanlas. Borren, escriban, borren, agarren un texto bíblico, el que ustedes elijan, y hagan el ejercicio, ¿verdad? ¿Quieren mandarme? Mándenme, si no, quédense tranquilos, no pasa nada. Pero lo que dice Dani es, híjole, parece que se pone cuesta arriba. Este punto de encontrar la idea principal es, como dije, lo más difícil. Después yo les voy a enseñar a armar el sermón. Quédense tranquilos. Todas las clases que vienen va a ser para enseñarles a armar el sermón, cómo hacerle para hacer esos pequeños bocados. Y miren, hermanos, es como, a ver, lo pongo así. Lo difícil es hacer la milanesa. Eso es lo difícil. Lo difícil es hacer la milanesa y que la milanesa no te quede cruda, ¿verdad? Y que el huevo frito te quede así con la yema que escurra cuando le abrís. Eso es lo difícil. No siempre el huevo frito queda así, ¿no? Bueno, una vez que ya lo tienes, listo. Cortarlo es lo más fácil, porque ya tenés la idea. Entonces solamente hay que cortar y acompañar y comer. Quédense tranquilos que de eso viene la siguiente clase. Ya en la siguiente clase viene, voy a poner un ejemplo práctico y vamos a desarrollar todos el sermón, ¿verdad? Así que no se desesperen, se van a dar cuenta que dicen, ya es re fácil. Se van a volver re cancheros ustedes para hacer los sermones. No les digo ahora todo, por si no los voy a terminar confundiendo. Bueno, sobre esto, puede o no haber preguntas, pero insisto, hagan los ejercicios. Ahí les va a ayudar mucho. Nahuel. Bueno, no levanté la mano, pero estaba esperando. Eh, a mí esto me ayudó y es como, en un texto no hay solamente una idea. Vamos al caso del Salmo, que no es solamente centrada que esa es la idea. Si hay muchos puntos, es aún más difícil encontrarle que haya, bueno, en general sino que de un texto puedes ver que hay, bueno, si es un texto como leímos el Salmo, puedes ver las palabras claves o palabras o temas claves. Por ejemplo, alabar, misericordia y había uno más, y fidelidad. Entonces, si vos ves que tienen esos temas, vos puedes decir, bueno, como decía, en vez de querer comer todo ya, bueno, separás por partes y ahí empezás a explicar esas partes. Al menos yo la entendí así, o sea, están muy buenas, muy buenas. Sí, sí, Nahuel, yo los llevé a los extremos. Puse un salmo facilito entre dos grandes comillas, ¿no es cierto? Que es muy propio nuestro, y puse un texto muy difícil, como es el texto de Hebreos. Hay que conocer muchas cosas antes de predicar sobre Hebreos. No se animen si no saben muchas cosas, no se animen. Por eso yo los voy a llevar a lo más sencillo, entre comillas, diríamos. Vamos a partir de lo más sencillo y después ya cuando sean recancheros, ustedes podrán predicar del Apocalipsis, de Hebreos, de Juan, el Evangelio de Juan que es muy complicado, de la carta a los Romanos que también es un tanto complicada, el profeta Ezequiel que hay que saber entender Ezequiel. Ya, pero ahora no se preocupen por eso. Vamos a empezar de lo más fácil, diríamos. Y una vez que ustedes ya agarren la onda, se autodisciplinen, tengan una estructura, esa estructura les va a servir para cualquier texto de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Ok? Así por eso es importante esto. No se compliquen si no tienen toda la idea clara ahora. Conforme vayamos avanzando, les va a clarificar mucho más. ¿Ok? Pero ya vamos a salir de este embrollo. Queden tranquilos, ya vamos a salir. Ya vamos a llegar a mejores pastos. Bueno, gente linda, que el Señor les bendiga, que tengan un feliz fin de. Es jueves recién, pero
Yo ya quiero que sea bien este sábado y domingo. Bueno, igual que tengan un excelente fin de y nos vemos, Dios mediante, la próxima semana. Solo para decirles, la tarea de espiritualidad está en la plataforma. Por favor, véanla para que no se les complique. No esperen hacer el trabajo hasta el final porque se les complica. No esperen, ¿ok? Al principio soy buenito, después ya como que dicen, híjoles, el pastor de buenito no tiene nada, ese cristiano parece ni que es cristiano. Pero bueno, al principio soy buenito, después ya no soy tan buenito. Nada. Gente, Dios les bendiga, cuídense mucho. La paz del Señor les acompañe en todo momento. Buen día para todos.